Hillary, que nos afecta principalmente a un país como Perú, ¿no? Un saludo muy especial a mis colegas del Hospital Uldarico Roca Fernández, que deben estar mirándome. Y bueno, empezamos con... Listo, doctora, gracias. Estamos acá en Gastropediatría, en GastroEFANS, en Lima, Perú, y vamos a enviar unos saludos a todos los estudiantes que se conectan en la noche de hoy, a todos los argentinos, que no sé si ya se definió el partido o no uno. Espero que todo se resuelva a favor de Argentina. Un saludo a nuestros patrocinadores en Argentina que deben estar mirando cómo acaba este partido Argentina-Cabo Verde. Por supuesto, a todos los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires y Córdoba en Argentina, a los estudiantes de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, Perú, Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia, Universidad Nacional Bogotá, sedes Bogotá y Medellín, por supuesto la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Universidad Pedagógica Nacional, Universidad de La Salle y a la Universidad de los Andes. Y también un saludo muy especial a todo el personal de salud que se conecta el día de hoy del Hospital Uldarico Roca Fernández de E-Salud. Es un hospital público en la periferia de Lima, uno de los hospitales más grandes que hay en Lima, donde la doctora trabaja y todos los residentes, médicos, enfermeras y colegas gastroenterólogos están en este momento y médicos internistas conectados a esta transmisión. Gracias, Hospital Uldarico Roca Fernández de E-Salud acá en Lima. También queremos saludar, por supuesto, en Centroamérica a la Universidad Interamericana en Puebla, México, y a todas las regiones que se están conectando en vivo y en directo. Vamos a presentar ahora sí a nuestra invitada, la doctora Marianelli Manrique Lesmos. Ella, quisiera mencionar, es una médica que trabajó en primera línea en pandemia, es una médica que estuvo ahí al frente de la pandemia, tiene una historia también muy inspiradora. Su madre muere muy joven y quedan pues cuatro hermanos solos, quedan cuatro hijos solos con el padre y luego muere su hermano. Entonces ella, a partir de la muerte de su madre por una enfermedad autoinmune, decide estudiar medicina y empieza como médica internista, se gradúa como médica internista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, luego hace gastroenterología en la Universidad Mayor de San Marcos, hace una maestría en epidemiología clínica de la Universidad Cayetano Heredia en Perú, luego hace un diplomado en asesoramiento genético en cáncer hereditario en la Universidad de Chile. Además, cuenta con varias publicaciones en temas relacionados a medicina y dentro de estas publicaciones hay varias de Helicobacter pylori que pueden ustedes descargar, buscar en internet con el nombre de ella, Marianelli Manrique Lesmos, están sus publicaciones, sus artículos. También fue secretaria general de la Sociedad Peruana de Medicina Interna y es miembro de la Sociedad de Gastroenterología de Perú. La doctora, me alegra mucho tener a una médica internista de primera línea en pandemia en este espacio que se contagió, nos estaba contando, estuvo 3 veces contagiada de COVID, estuvo atendiendo pacientes, un alto volumen y estuvo al frente en pandemia. Entonces, doctora, gracias por aceptar. De nuevo, esta entrevista estará dividida en dos partes. En una primera parte conversaremos desde acá, desde este espacio de pediatría y luego daremos paso a las preguntas que tenga el público que pueden escribir por el chat. Doctora, cuéntenos un poco cuál es la incidencia del cáncer gástrico a nivel mundial, doctora. Bueno, el cáncer gástrico representa es el quinto cáncer que más frecuentemente ocurre en el mundo y es la quinta causa de muerte por cáncer en el mundo. Eh, Vamos a analizar algunos datos utilizando la tasa estandarizada para la edad, que es una métrica que nos sirve para comparar los riesgos entre los países, ¿no? Para poder comparar las tasas de incidencia en el mundo. Tenemos que a nivel mundial la tasa de incidencia de cáncer gástrico es más o menos 11.1 casos nuevos por 100.000 habitantes, con una mortalidad de
8.2 muertes por cáncer gástrico por 100.000 habitantes. En Latinoamérica, que es una de Latinoamérica y el Caribe, es una de las regiones con mayor incidencia de cáncer gástrico, así como países que también tienen alta incidencia, como son los países de la parte del este del oriente asiático y del oriente europeo, ¿no? Principalmente Japón. En Latinoamérica y el Caribe, la incidencia de cáncer gástrico llega al 12.6 casos nuevos por 100.000 habitantes y con una mortalidad de 10.1 muertes por 100.000 habitantes. Comparando con Colombia, que la incidencia es de 12 a 14 casos nuevos y la mortalidad de 10 a 11 muertes por 100.000 habitantes. En México tenemos de 8 a 9 casos nuevos por 100.000 habitantes y de 7 a 8 muertes por 100.000 habitantes. En el Perú es el país de Latinoamérica que tiene la más alta incidencia cáncer gástrico, con una tasa de incidencia de 16.1 casos nuevos por 100.000 habitantes y su mortalidad es de 15 a 16 muertes por 100.000 habitantes. Si nosotros evaluamos y comparamos las incidencias, estas tasas, vemos que en países como Colombia y Perú, la tasa de mortalidad se acerca mucho a la tasa de incidencia. ¿Y esto qué quiere decirnos? Que en estos países el cáncer es diagnosticado de manera tardía o en estadios avanzados. Y eso se ha encontrado que es aproximadamente el 73% de cánceres en estos países son detectados en estadios avanzados. Esto vamos a ver una gran diferencia en países como Japón, donde la tasa de incidencia es muy alta, que llega a valores de 35 casos por 100.000 habitantes, por 100.000 habitantes varones, ¿no? Que puede llegar a esa tasa, y sin embargo, a pesar de tener una alta incidencia, su mortalidad es mucho más baja que la que en los países de Latinoamérica, ¿no? Y esto se debe a que en Japón existe un programa de tamizaje para cáncer temprano. Entonces, los cánceres son diagnosticados tempranamente, ¿no? Y refleja de esta manera una incidencia real de cáncer, ¿no? Entonces debemos aprender de esos países para poder reducir nuestras tasas de incidencia y de mortalidad por cáncer, ¿no? De hacer programas de tamizaje, de prevención de cáncer temprano, ¿no? Y más adelante lo que es el tamizaje, detección y tratamiento del Helicobacter pylori, que es la principal causa de cáncer gástrico, ¿no? Para allá vamos, doctora. ¿Cuáles son las Uh-huh. principales causas del cáncer gástrico? Ya que menciona el Helicobacter pylori, que es una bacteria, un microorganismo, ¿qué otras causas hay? La principal causa de cáncer gástrico ya reconocido es el Helicobacter pylori, representa el 73% de los casos de cáncer en el mundo. Helicobacter pylori es una bacteria que fue reconocida como un carcinógeno tipo 1 por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y su erradicación es una estrategia de prevención primaria para para el cáncer gástrico. Otras causas, otros factores que van de riesgo para cáncer gástrico, por ejemplo, una dieta con consumo alto de sal, de carnes ahumadas o procesadas, carnes a la parrilla, por ejemplo, ¿no? El consumo alto de alcohol, el fumar es un riesgo para todos los cánceres, no solamente cáncer gástrico. Y también, entre otros factores de riesgo, tenemos las causas, las genéticas, ¿no? Pacientes portadores de genes de predisposición al cáncer gástrico, como por ejemplo el CDH1, que es el del síndrome de cáncer gástrico difuso hereditario, ¿no? También pacientes portadores de los genes del síndrome de Lynch, que también van a aumentar el riesgo de hacer cáncer gástrico, ¿no? Y también un factor de riesgo para cáncer gástrico también es la anemia perniciosa, ¿no? La anemia perniciosa es una enfermedad autoinmune donde encontramos una anemia por déficit de vitamina B12, que es la principal. Esta enfermedad es una de las causas más frecuentes de anemia de tipo megaloblástica, o sea, donde los glóbulos rojos son grandes. En la anemia perniciosa, cuando uno hace una endoscopía y vemos el estómago, vamos a ver que la parte del estómago que es atrófica, es característica de anemia perniciosa, la atrofia a nivel del fondo y del cuerpo gástrico, ¿no? Y el antro se respeta. Entonces, en un paciente con una anemia megaloblástica o por déficit de B12, tenemos que hacer una endoscopía, ¿no? Y determinar cómo está el estómago. Y también
pedirle anticuerpos contra células parietales o contra factor intrínseco para hacer el diagnóstico, ¿no? Estos pacientes ya con diagnóstico de anemia perniciosa tienen un riesgo incrementado de cáncer, por ello se les indica una evaluación endoscópica cada 1 a 3 años, ¿no? Para poder hacer el seguimiento respectivo. Bueno, doctora, usted menciona como una de las causas Helicobacter pylori, una bacteria que ya lleva hace, ¿cuánto? 42 años de descubierta, como, ¿cierto? Esta bacteria de Helicobacter pylori, ¿qué tan común es en Latinoamérica? En Latinoamérica la prevalencia de Helicobacter pylori es alta, ¿no? Latinoamérica es una de las regiones también con más alta prevalencia de Helicobacter pylori, que puede llegar en adultos de 70-80% y en los niños hasta un 92% de prevalencia en Helicobacter pylori. Esta bacteria, la prevalencia en el Perú, se ha visto que la prevalencia de esta bacteria en las 3 regiones, tanto Lima, Sierra, tanto costa, sierra y selva, si nosotros analizamos a los pacientes que están digamos, en condiciones socioeconómicas bajas, esta prevalencia es casi similar en las 3 regiones del Perú, costa, sierra y selva, mientras que en las zonas de más altos recursos, y vemos que esa prevalencia se mantiene estable, ¿no? Sin embargo, se ha visto que hay una disminución de la prevalencia de Helicobacter pylori en las zonas de recursos socioeconómicos medios a altos, ¿no? O sea, quiere decir que si nosotros mejoramos, digamos, las condiciones de higiene, el saneamiento ambiental, la prevalencia va a ir disminuyendo, ¿no? ¿Cómo llega esta bacteria al organismo, doctora? Ya que está hablando que hay una relación directa entre con la parte socioeconómica. ¿Cómo llega? Esta bacteria ha sido descubierta hace más de 40 años, más o menos en el año 1982. Sin embargo, actualmente todavía no se conocen los mecanismos exactos de transmisión. Sin embargo, se ha visto que se ha determinado de que la bacteria se transmite de persona a persona, ¿no? Y que principalmente esta transmisión ocurre dentro de la familia, dentro del ambiente familiar. Y la ruta de transmisión sería la fecal oral, y principalmente en menores de 8 años, ¿no? O sea, no lavarse las manos, doctora, o cuando entran al baño los niños y no se lavan las manos. Claro, o sea, como fecal oral, ¿no? Se ha visto que esta bacteria puede ser aislada de las heces en pacientes que están con la infección activa, ¿no? Y de tal manera que se ve que esta bacteria, al ser, digamos, al ingresar al estómago, puede infectarlo en personas que están susceptibles. ¿Quiénes son esas personas susceptibles? Son aquellos que tienen hipocloridria, es decir, baja producción de ácido. Entonces ahí la bacteria aprovecha y puede infectar, ¿no? Y esto se da principalmente en los niños, ¿no? En los menores de 8 años o de 10 años que tienen hipocloridria generalmente, y entonces es una manera como los menores de edad se infectan, ¿no? Y también otro pico de infección intrafamiliar es en la adolescencia también, ¿no? Eso se ha encontrado. Entonces hay que tener mucho cuidado. Aquí las madres son los principales transmisores de la infección, y bueno, sugerirles que decir que la madre esté infectada, pues tenga mucho cuidado en compartir sus cubiertos, ¿no? O los vasos para que no transmitir la infección. Doctora, ¿no? Hay una pregunta ahí que usted menciona, bueno, ¿cómo llega esa bacteria al organismo? Se asocia a poca higiene, ¿cierto? Sí. Pero me llama la atención que Japón, siendo un país desarrollado, del primer mundo, ¿por qué tiene esa incidencia tan alta? ¿Qué hay en Japón que no hay en Latinoamérica? Si bueno, en Japón la incidencia alta se debe a que la histórica prevalencia alta de Helicobacter pylori, ¿no? Sí. O sea, países con alta prevalencia de Helicobacter pylori, la incidencia de cáncer también va a estar alta. Y principalmente las cepas de Helicobacter pylori que ellos tienen son las cepas, digamos, que son citotóxicas, que son portadores de genes ¿no? Que producen citotoxicidad y también alteración en la proliferación celular, como los portadores del genes BAC-A, la CAG-A o BAP-A, que van a producir daño celular, ¿no? Y más predisposición al cáncer. Pero también en Japón
también el tipo de dieta que ellos tienen, alto consumo de sal, de productos ahumados y encurtidos, también predisponen a cáncer. Y otro es que en Japón existe el tamizaje del cáncer, por lo tanto son detectados y por lo tanto su incidencia es más alta, pero es real, ¿no? En otros países donde de repente no hay políticas o programas de tamizaje como en Japón para detección de cáncer temprano, donde de repente sus cifras no son reales, ¿no? Entonces, doctora, Japón o los países con una alta incidencia de Helicobacter pylori tienen cepas, que es como decir, la familia Helicobacter pylori es una familia muy grande de bacterias, ¿cierto? Pero los que hay en Japón tienen unos genes que son muy virulentos y que actúan de una manera mucho más agresiva que las Helicobacter pylori que tenemos aquí en Latinoamérica, ¿sí? Es menos, las cepas de nosotros son menos virulentas. Pero, ¿qué síntomas presenta una persona una vez se ha infectado con Helicobacter pylori? ¿Qué síntomas va a tener? ¿Por qué acuden a consulta, doctora? Una infección por Helicobacter pylori, tenemos que la mayoría de los pacientes, un 80-85% de los pacientes infectados no tienen síntomas. Hacen digamos, una gastritis crónica leve, de una progresión lenta, ¿no? Y silenciosa, asintomáticos. Mientras que un 15-20% van a ser aquellos pacientes que van a hacer una gastritis crónica ya con cambios a nivel de la mucosa, como atrofia, metaplasia, ¿no? Y también aquí dentro de este grupo va a estar aquellos que hacen una úlcera péptica, ¿no? Ya sea una úlcera que es una lesión, una erosión o una herida profunda en el estómago que va a producir sangrado, anemia, ¿no? Que puede estar localizado tanto en el estómago como en el duodeno, ¿no? Y solamente un bajo porcentaje, menos del 1% de todos los pacientes infectados por Helicobacter pylori harán un cáncer gástrico, ¿no? Entonces, la gente consulta cuando ya tiene gastritis, esa inflamación de esas celulitas del estómago, o la gente consulta cuando ya tiene úlcera, que es el sangrado, y ahí ustedes ya sospechan del Helicobacter. ¿Y qué pruebas mandan, doctora? ¿Qué están haciendo para detección de la bacteria? Bueno, lo que tenemos que hacer primero, dependiendo de la edad, ¿no? Si es Sí. si es una persona mayor de 40 años, nosotros ya debemos indicar una endoscopía, ¿no? Porque debemos ver, bueno, el estómago y principalmente descartar un cáncer, ¿no? Y ver el estómago si ya tiene una evolución de la gastritis según la cascada de Correa, ¿no? Si ya está, si después de la cascada de Correa nos va a decir la evolución de la gastritis hasta cáncer gástrico. Primero empieza con una gastritis crónica superficial, después profunda, después viene la atrofia, de ahí viene la metaplasia intestinal, la completa, la metaplasia intestinal incompleta, y luego va hacia la displasia de bajo grado, displasia de alto grado, ya colinda con cáncer, ¿no? Entonces, la endoscopía nos sirve porque ahí vamos a poder ver el estómago y también tomar biopsias y determinar qué tipo de gastritis tiene, si ya está avanzado, ¿no? Con atrofia, metaplasia, ¿no? Y si tenemos Helicobacter pylori en la biopsia, ¿no? Es importante que nosotros detectemos el Helicobacter pylori principalmente en los pacientes que proceden de regiones de alto riesgo de cáncer gástrico, como por ejemplo Perú, Colombia, donde debemos detectar a los pacientes antes de que hagan la atrofia o la metaplasia, ya que su riesgo de cáncer, si nosotros eliminamos el Helicobacter pylori antes de que hagan atrofia o metaplasia, el riesgo de cáncer va a ser menor comparativo a aquellos pacientes donde ya tenemos una metaplasia, ¿no? Donde el riesgo de cáncer aumenta, va a ser mayor, pero igual hay una disminución al erradicar el Helicobacter pylori en estos pacientes. Doctora, porque hay personas asintomáticas que tienen la bacteria y nunca desarrollan ningún síntoma, no les da gastritis ni tienen nada. Va a depender de varios factores, ¿no? Uno es la virulencia del Helicobacter pylori, de la infección por el Helicobacter pylori, ¿no? Si es que son portados, si estos no portan los genes citotóxicos o como el CAG-A, el BAG-A o el BAB-A, ¿no? Y también ese es el factor de la bacteria, ¿no? Si no son virulentos, hacen una gastritis crónica, pero esto silenciosa, pero esto no quiere decir de que no haya un riesgo, ¿no? Estos pacientes silenciosamente va progresando la gastritis lentamente, ¿sí? Asintomáticos, pero sin embargo la inflamación sigue. Y entonces estos pacientes han estado asintomáticos y de pronto aparecen con una úlcera, ¿no? O de pronto se les encuentra un cáncer gástrico sin haber tenido síntomas. O sea, que sean asintomáticos no quiere decir que no haya que sea bueno, ¿no? Entonces, de todas maneras, el paciente de zonas de alto riesgo debemos erradicar el Helicobacter pylori si lo encontramos.
Otro de los factores es por qué el paciente es sintomático, es también el factor medioambiental, dependiendo de que si estos pacientes ingieren alimentos que son gastrolesivos, ¿no? Por ejemplo, un paciente que tiene Helicobacter pylori asintomático y consume antiinflamatorios, ¿no? Estos antiinflamatorios son como una bomba para desencadenar una úlcera en esos pacientes que tienen Helicobacter pylori, ¿no? Por lo que también las guías recomiendan en pacientes que van a recibir tratamiento prolongado con aspirina o con antiinflamatorios, que se erradique el Helicobacter pylori para disminuir este riesgo, ¿no? De úlceras. Doctora, ya que menciona eso de cuál es el tratamiento para el Helicobacter pylori, ¿qué están usando ustedes en este momento para tratar la bacteria? Para el tratamiento de la bacteria, actualmente lo que se recomienda por casi la mayoría de las guías internacionales recomienda la terapia cuádruple con bismuto, ¿no? Que, bueno, primeramente para nosotros poder eliminar el Helicobacter pylori ya se ha visto que necesitamos que el pH sea mayor de 6, ¿no? Entonces necesitamos un inhibidor de la acidez, que puede ser un inhibidor de bomba de protones o puede ser, como últimamente, un bloqueador de la acidez competitivo de potasio, como son los PICAP. Los PICAP que últimamente ya están en el mercado son el tegoprazán y el vonoprazán, ¿no? Necesitamos un inhibidor de la acidez y aparte necesitamos 2 antibióticos, ¿no? Para poder erradicar la bacteria. 2 antibióticos o un bactericida y un antibiótico. Entonces, la cuarta terapia, la terapia de cuádruple, se ha visto de que tiene una buena tasa de erradicación del Helicobacter, a veces llega hasta el 90%, ¿no? Y la mayoría de las guías la recomienda como primera línea, pero siempre hay que tener en cuenta si es que se disponen de todos los medicamentos que componen esta terapia en cada país, ¿no? Porque hay países que no tienen, por ejemplo, bismuto o tetraciclina, ¿no? Entonces no van a poder utilizar la terapia cuádruple, que es un inhibidor de bomba, tetraciclina, metronidazol y bismuto, ¿no? Entonces, si los países no tienen estos medicamentos, pueden optar por otras terapias. Dentro de las otras terapias que también son alternativas, últimamente se dice la terapia triple con trimebutina, que es con la terapia triple que puede ser con un medicamento que es la rifabutina, que se utiliza amoxicilina más rifabutina más un inhibidor de la bomba de protones, ¿no? Y siempre la terapia para erradicar el Helicobacter pylori tiene que ser por 14 días, ¿no? Ya se ha visto que ampliando aumenta la tasa de erradicación. Antes se podría considerar 10 a 14 días, pero al ampliar a 14 días, más probabilidad de erradicar la bacteria. Doctora, ahí le quería preguntar algo. Hay pacientes que no les funciona el tratamiento para Helicobacter pylori o se reporta en la literatura, usted tiene 2 artículos sobre tratamiento de Helicobacter pylori. ¿Qué pasa con estos pacientes donde no hay mejoría en un porcentaje pequeño? ¿Qué porcentaje reportaron ustedes en el estudio que hicieron? O sea, hay varias alternativas de tratamiento, esquemas de tratamiento, Sí. ¿no? La terapia cuádruple, la terapia con rifabutina, tenemos la terapia de alta dosis con inhibidor de bomba de protones que utiliza el inhibidor y la amoxicilina a alta dosis, y también ahora últimamente la terapia dual con vonoprazán o tegoprazán y amoxicilina, ¿no? Entonces son alternativas que uno tiene que ir cambiando. O sea, si ha fracasado a un primer esquema, si que uno eligió, uno puede elegir de acuerdo a la conveniencia del paciente, a los costos, a la accesibilidad al tratamiento y a la tolerancia a la medicación. Entonces va eligiendo el tratamiento y si falló uno puede elegir los otros tratamientos y así tenemos como 3, 4 alternativas, ¿no? Se han hecho estudios donde se ha tratado de dar tratamiento según la sensibilidad del Helicobacter pylori, ¿no? A los antibióticos, pero no se ha visto que esto sea superior, o sea que haciendo una sensibilización y podamos elegir los tratamientos no quiere decir que el paciente realmente va a erradicar el Helicobacter eligiendo los antibióticos. A veces in vitro la respuesta es diferente a in vivo, ¿no? Y tal es el caso del medicamento como el metronidazol, ¿no? Que a pesar de que tener una resistencia in vitro, se ha visto que cuando algunos pacientes, si aumentamos la dosis de metronidazol a cada 8 horas, 500 miligramos cada 8 horas en los esquemas de erradicación, y lo damos por 14 días, esta resistencia in vitro se
se rompe y el paciente puede erradicar el Helicobacter, puede ser sensible a metronidazol in vivo, ¿no? Pero ese porcentaje de pacientes que no consigue mejoría, que sigue con el dolor y que no le funciona el tratamiento después de meses, ahí... Bueno, en los pacientes en los que, bueno, hemos logrado erradicar el Helicobacter, ¿no? Sí. Y nosotros tenemos que hacer la prueba de control para detectar erradicación Sí. a las 4 semanas de haber suspendido todos los medicamentos, ¿no? O sea, de haber terminado antibióticos, bismutol, se tiene que esperar un mes para hacer la prueba del test de aliento, que es la más sensible para poder detectar la bacteria si, después de que ha recibido el paciente un tratamiento, ¿no? Si el paciente ya se erradicó con una prueba de test de aliento, ¿no? Tenemos que ya es negativo y el paciente sigue con síntomas, nosotros debemos esperar, debemos dar tratamiento para la gastritis, para sus síntomas, con inhibidor de bomba de protones, ¿no? Tratarlo y esperar a que más o menos que cumpla unos 6 meses, se espera. Si el paciente persiste con los síntomas, a pesar que no tiene la bacteria y que, no tiene, y que ya se le dio tratamiento, entonces descartando otras causas que podrían estar, por ejemplo, consumo de medicamentos, que podrían estar haciendo que persista los síntomas, entonces debemos pensar que este paciente puede tener una dispepsia funcional, ¿no? Que ya es una alteración del eje cerebro-intestino, está muy asociado a factores emocionales, ansiedad, depresión, ¿no? Y estos pacientes probablemente, si persiste el dolor, ya requieren un neuromodulador, ¿no? El que más se usa es la amitriptilina, pero después existen otros más que también se pueden, dependiendo del paciente, uno puede elegir. Y estos pacientes también, si uno ve que tiene un fondo depresivo, ansioso, ¿no? Deberemos mandar al psiquiatra porque esa terapia que le den va a mejorar también su problema de la dispepsia funcional, ¿no? O sea, doctora, en estos pacientes donde, como dice usted, hay un eje intestino-cerebro que está conectado, donde no hay mejoría, donde persiste el dolor, se piensa en otra, o sea, se piensa ya en una alternativa, se Para piensa usar en un depresión, en ansiedad, se piensa en otro tipo medicamento. de medicamentos, que eso ya sería que ansiolíticos, Ajá. antidepresivos, Sí, ¿cierto? usar los neuromoduladores, ¿no? Sí, listo. Dispepsia funcional importante. Doctora, ¿qué medidas recomienda para prevenir la infección por Helicobacter pylori antes de darle paso al público? Bueno, para prevenir lo más importante es la higiene, ¿no? Como hemos visto, un buen lavado de manos, siempre lavar las manos y las frutas siempre tienen que ser bien lavadas, frutas y verduras. Otro es evitar el hacinamiento, ¿no? Mejorar el saneamiento ambiental. Siempre consumir agua hervida o clorada. Ya se ha visto que la bacteria digamos, no sobrevive a la cloración normal del agua. Así que una medida muy importante es la higiene, el lavado de manos y agua hervida o agua clorada, el consumo de agua hervida o clorada. Otra de las medidas sería, ya se ha visto que si en una familia tenemos un paciente o un familiar con Helicobacter pylori, debemos testear a los demás para detectar el Helicobacter y eliminarlo, ¿no? Y darle tratamiento. Gracias, doctora. Damos paso en este momento a las preguntas del público. Nos preguntan, ¿todas las personas con Helicobacter pylori presentan los mismos síntomas? No, eh, como mencioné anteriormente, el 80-85% son asintomáticos, pero eso no quiere decir de que no estén en riesgo estos pacientes de desarrollar una úlcera o un cáncer gástrico, ¿no? Entonces, nosotros en zonas de alto riesgo de cáncer gástrico, como por ejemplo en Perú, nosotros debemos de testear a todos los pacientes, a los mayores de 30 años, como se hizo en el estudio en la isla de Taiwán, en una isla de Taiwán, debemos testear y detectar Helicobacter, y si ellos tienen, erradicarlos, ¿no? Y no todos son sintomáticos, ya cuando tienen síntomas es porque tienen una gastritis crónica más avanzada, ¿no? Donde hay inflamación, también si el paciente tiene una úlcera gástrica, ¿no? Ya va a presentar úlceras. Entonces, y estos pacientes pueden presentar anemia, deposiciones negras, que es la melena. Una melena es una deposición oscura, maloliente, ¿no? El paciente no se da cuenta que está haciendo, solamente hace sus deposiciones, de pronto
le falta el aire y llega a la emergencia con 5 de hemoglobina, ¿no? Estos son los tipos de pacientes en los cuales nosotros ya debemos de descartar que no tenga Helicobacter pylori, ¿no? Entonces, ¿cuándo nosotros debemos buscar Helicobacter, ¿no? Si nosotros tenemos un familiar con cáncer gástrico, debemos de nosotros hacer las pruebas de descarte de Helicobacter pylori. Si tenemos una persona con antecedente de úlcera, también buscar el Helicobacter pylori. Si tenemos anemia, cualquier tipo, sea ferropénica o por déficit B12, también buscar el Helicobacter pylori y tratarlo, ¿no? El Helicobacter pylori está asociado a otras patologías como la púrpura trombocitopénica idiopática, que ahí también se busca el Helicobacter y se trata, ¿no? Y bueno, es el paciente que da síntomas. El paciente, por ejemplo, puede estar asintomático, portador del Helicobacter, pero si uno le da un antiinflamatorio o una aspirina, este paciente empieza con síntomas. Entonces ahí nosotros tenemos que buscar el Helicobacter, ¿no? Antes de que haga una úlcera, porque los antiinflamatorios son una bomba cuando el Helicobacter está ahí en el estómago, va a producir una úlcera. Gracias, doctora, por la aclaración. Antiinflamatorios. Damos paso a otra pregunta. Nos hacen una interesante pregunta. Una vez se adquiere la bacteria, ¿es posible eliminarla por completo del cuerpo o siempre permanece? Sí, se logra eliminar la bacteria, digamos, en un porcentaje. Bueno, acá en Lima, Perú, hicimos un estudio al año 2012-2014, ¿no? En mi hospital Villa El Salvador, donde dimos la terapia triple por 10 y 14 días y se logró una erradicación de un promedio de 80%, ¿no? Alta. O sea, un 20% no lo erradicaba. Pero sí, la bacteria sí se puede erradicar, ¿ah? Pero algunos sí son resistentes y como en Perú tenemos una alta tasa de resistencia de más del 15, del 20% para claritromicina y también para metronidazol, pero se logra erradicar cambiando, si primera línea, pasando a una segunda o una tercera línea, ¿no? Siempre hay que hacer el seguimiento cambiando los medicamentos que se han iniciado en una primera línea, ya no repetirlos, ¿no? Una segunda línea, cambiar a otro, y así poder utilizar los diferentes esquemas para tratar de eliminar la bacteria en un paciente. Gracias, doctora, por la aclaración. Damos paso a otra pregunta. ¿Es recomendable que las personas sin síntomas se realicen pruebas para detectar Helicobacter pylori? Sí, mire, últimamente ya hay estudios de corte, por ejemplo, el que se realizó en una isla de Taiwán, donde se vio que la erradicación, en mayores de 30 años, se vio que la erradicación del Helicobacter pylori disminuye la incidencia de cáncer gástrico en más o menos un 53% y la mortalidad por cáncer en un 25%. Ya ha salido una guía hecha por la Asociación Internacional para el Estudio de Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, que ha sido publicada el año pasado, en el 2025, donde es una guía para la implementación de programas de testeo y erradicación del Helicobacter pylori para la disminución de la incidencia de cáncer gástrico, y esto recomienda este testeo y erradicación en países de alto riesgo, por ejemplo, Perú, Colombia, bueno, toda Latinoamérica, ¿no? Sí. Entonces ya es una indicación, pero estamos hablando de adultos, no de niños. No. Esta indicación en mayores de 30 años. Mayores de 30, niños no se trata. Por ahora no. Por ahora no. Listo. Damos paso a otra pregunta. ¿Qué avances recientes existen en la prevención o el tratamiento del cáncer gástrico relacionado con esta bacteria? Bueno, ahorita lo único que tenemos es el uso de los antibióticos, ¿no? Pero en los avances recientes, por ejemplo, tenemos de lo de las vacunas, ¿no? Una vacuna para el Helicobacter pylori sería una herramienta poderosa para disminuir el adenocarcinoma gástrico, ¿no? Se publicó en el año 2015 un ensayo randomizado controlado sobre una vacuna oral recombinante contra el Helicobacter pylori, y es un estudio en fase 3, es decir, que ya había pasado la fase 1, la fase 2, la fase 3 ya estaba digamos, para el uso en la población masiva, ¿no? Sin embargo, el laboratorio que lo diseñó y llegó hasta la fase 3, que ya fue aceptada, y que esta vacuna oral logró
una tasa de prevención a 3 años de más o menos de 70%, ¿no? Que contra el Helicobacter pylori a los 3 años, o sea, esa era su prevención, ¿no? Era alta, y sin embargo el laboratorio no se decidió digamos, a producirlo en masa para poderlo utilizar en todas las personas, pues, ¿no? Y bueno, esa ya ha quedado ahí, pero se están haciendo otros estudios de vacunas en Estados Unidos y en Europa, ¿no? De otros tipos, por ejemplo, a nivel nasal, porque la vacuna que se utilice necesita, la vía oral, por ejemplo, necesita pasar o ser resistente al ácido, ¿no? Entonces necesita algunas otras logísticas que son costosas, y por eso es una de las causas por la que de repente no salió al mercado la vacuna. Sin embargo, la vacuna ya está en fase 3, o sea, fue aceptada. O sea, logró una alta eficacia del 70% a 3 años para la prevención de Helicobacter pylori, ¿no? Y de repente, con políticas de países que tienen una alta tasa de incidencia y de mortalidad por cáncer gástrico, podrían implementar esa vacuna, así como como se implementó la vacuna del papilomavirus humano, ¿no? Gracias, doctora. Damos paso a otra pregunta. Estamos bien de tiempo, sí. ¿Es contagioso el Helicobacter pylori? Sí, una de las rutas principales de transmisión es la oral-oral, y la que le sigue es la fecal-oral, que les expliqué, que era que se han detectado Helicobacter en pacientes con infección activa. El Helicobacter es eliminado por las heces, ¿no? Y si hay un mal saneamiento ambiental o malos hábitos de higiene, pues puede contaminar las aguas, ¿no? Y también los alimentos, ¿no? Y contagiarlos. Por saliva. Por saliva sí se puede contagiar. Gracias, doctora. Damos paso a otra pregunta. ¿Es cierto que manteniendo la alcalinidad en el estómago, el Helicobacter no se desarrolla? No, no es cierto. Nosotros queremos o sea, aumentar el pH, o sea, volverlo más alcalino, hace que la bacteria se reproduzca. Y al reproducirse, en ese momento uno aprovecha los antibióticos, principalmente la amoxicilina, penicilina, para inhibir actuar a nivel de la pared y producir su destrucción, pues, ¿no? Entonces nosotros, al alcalinizar, hacemos que el Helicobacter se reproduzca, y ahí actúan los antibióticos. Damos paso a otra, sí. Sabemos que para diversas infecciones existe el problema de la multiresistencia a antibióticos. ¿Cuál es el panorama en este aspecto para Helicobacter? Claro, el Helicobacter hace resistencia. Aquí en Perú, por ejemplo, tenemos resistencia alta a metronidazol y a claritromicina, ¿no? Sin embargo, no se sabe todavía si existe una resistencia dual, ¿no? Si tenemos en una persona Helicobacter resistente a los que tenga cepas con resistencia a los dos antibióticos, ¿no? Por eso es que a veces una de las alternativas es la terapia concomitante, ¿no? Que es la amoxicilina, claritro o mepra, y se le agrega metronidazol, pero acá la recomendación, bueno, metronidazol en dosis de 500 cada 12 horas, ¿no? Esa fue la terapia concomitante que fue recomendada por el Colegio Americano de Gastroenterología ya en el año 2017, ¿no? Sin embargo, no sabemos la respuesta a ese tratamiento aquí en Perú, ¿no? Así como en todas las regiones, uno tiene que evaluar la respuesta a los tratamientos para poder ver si ese tratamiento que estamos usando es adecuado o no en esa región, ¿no? Porque tanto va a depender la erradicación, va a depender de la cepa de que tengamos de Helicobacter pylori, pero también de los factores del huésped o de las personas, ¿no? Porque van a existir personas que son metabolizadores rápidos o lentos, ¿no? Y que ellos van a metabolizar el IBP de manera más rápida, y por lo tanto no se va a lograr alcalinizar, y por eso puede ser la falla del tratamiento. Entonces,
tenemos que evaluar todos los tratamientos en cada región para poder ver si se va a poder seguir usando esa terapia o ya no se debe usar, ¿no? Doctora, eso que usted mencionaba ahorita al comienzo de la dispesia funcional, de esos pacientes donde siguen con dolores, siguen con síntomas, ya han hecho tratamientos para Helicobacter pylori y que dice que en ese caso hace remisión a psiquiatría por depresión y ansiedad, eh, mejoran cuando reciben tratamiento de ansiolíticos o depresión. Claro, son de neuromoduladores que se les da, ¿no? Y Sí. bueno, nosotros como gastroenterólogos últimamente ya tenemos estamos viendo esa parte del eje intestino, cerebro-intestino, ¿no? Y podemos usar algunos neuromoduladores como la mitriptilina, ¿no? A dosis bajas, que no son como dosis psiquiátricas, son dosis más bajas. El levosulpirida también es otro. Hay varios neuromoduladores que podríamos usar y que los pacientes pueden ir bien, ¿no? Con esos tratamientos, ¿no? Pero ya si vemos que el paciente tiene depresión o tiene unos problemas ya más, digamos, más graves de punto psiquiátrico, es mejor derivarlo a psiquiatría porque esos tratamientos que se le dé va a mejorar su dispesia funcional. Gracias, doctora. Damos paso a otra pregunta. Nos preguntan desde Puebla, México. Cuando una persona tiene Helicobacter pylori, ¿qué tipo de alimentación se recomienda? Bueno, cuando la persona tiene Helicobacter, tanto para el tratamiento como para mejoría de sus síntomas, debe evitarse, si está sintomático, con dolor epigástrico, que le quema, le arde la boca, el estómago, que se hincha o que tiene náuseas o vinagrera, acidez, ¿no? Debemos indicarle suspender cítricos, naranja, piña, tomate, limón, no ají, no cafeína, cafeína es café, chocolate, gaseosa, y nada de alcohol, ¿no? ¿Y las carnes rojas, doctora? Las carnes rojas no es un problema, No tienen problema. solamente estreñen un poco, Un ¿no? saludo para Pueblo México, que está acá presente. Listo. Damos paso a otra pregunta. ¿Existe la creencia de que consumir alimentos crudos como sushi aumenta el riesgo de adquirirlo? ¿Es un mito? No. Sushi para el Helicobacter, no. Sushi debe ser para otros parásitos de los pescados como Staphylococcus, otros parásitos. Pero al Helicobacter no le afecta. No, si estuviera contaminado por Helicobacter, que es por la manipulación, Ya entra en juego es el que cocina, Ujú, la persona que prepara los alimentos, ¿cierto? sí. Pero en general no hay riesgo por el sushi, ni tampoco hay riesgo por esas cosas crudas. No, yo sí Sushi no. no lo he mencionado como factor de Listo. riesgo. No aporta Helicobacter, es la contaminación de la manipulación, De los alimentos. Listo. ¿Qué factores determinan que una persona infectada por Helicobacter pylori desarrolle cáncer gástrico mientras que la mayoría no presenta complicaciones graves? Ya, los factores ahí, pues, la herencia es uno de los factores importantes, ¿no? Si tienes un familiar de primer grado, papá o hermanos, ¿no? Que han tenido cáncer gástrico, entonces tú tienes que erradicar porque a ti te va a producir más riesgo de producirte un cáncer gástrico, ¿no? Otro de los factores, para algunos es la cepa virulenta del Helicobacter pylori que te infecte, ¿no? Esas van a producir más riesgo, más alto incidencia de cáncer gástrico, ¿no? Gracias, doctora. ¿Es siempre la causa de cáncer de estómago? No, también la alimentación, como lo mencioné, ¿no? La alta ingesta de carnes, digamos, procesadas, ahumadas, a la parrilla, y la baja ingesta de frutas y verduras, por ejemplo, la alta ingesta de alcohol, también el fumar, todos esos, digamos, factores pueden incrementar tu riesgo de cáncer gástrico, ¿no? Todo influye. Sí. ¿Es posible volver a infectarse después del tratamiento? Sí, la reinfección generalmente puede ocurrir, pero generalmente es después de los 2 años, ¿no? Sí, puede haber una reinfección. Porque después de 2 años, doctora. Porque como eso es más o menos el margen que le dan
porque se ha visto que la mayoría se infecta después, ¿no? Sí. Pero sería por de repente el efecto antibiótico que recibió, ¿no? Listo. Uy. Damos paso a otra, sí. ¿Es posible que el Helicobacter nos proteja de otras enfermedades como el asma? ¿O el objetivo médico debe ser siempre su eliminación total? No, o sea, cuando estamos hablando ahorita es de adultos, ¿no? Sí. Mayores de 30 años, no de niños. En los niños hay que tener mucho cuidado si vamos a erradicar o no el Helicobacter. ¿En quiénes erradicaríamos el Helicobacter? Por ejemplo, en niños que tienen úlceras y que tienen Helicobacter o que están muy sintomáticos y tienen Helicobacter, pero no en niños asintomáticos porque se ha visto erradicación del Helicobacter y mayores tasas de asma o de enfermedades como colitis ulcerativa, ¿no? Y que estas enfermedades tienen una relación inversa con la erradicación del Helicobacter en los niños. Esta recomendación es para los adultos, de estudios que se han hecho en mayores de 30 años. O sea, en niños no se erradica la bacteria a menos de que En haya. niños hay que tener cuidado cuando vamos a erradicar la bacteria. O sea, solo en casos especiales, pero no se aplica tratamiento para niños. Ya, solamente Gracias. cuando tienen úlcera, están sintomáticos. O algo grave como la doctora mencionaba, tal vez, bueno, mencionaba antes de arrancar la entrevista, que llegan a consulta en su hospital adolescentes que tienen otros problemas psiquiátricos y que tienen Helicobacter pylori, ansiedad, depresión, eso es diferente cuando hay, ¿no? Hay más Claro, si problemas. son adolescentes ya los podríamos tratar. Ya se pueden tratar. Listo. Sí. Vamos paso a otra pregunta. ¿Cómo está afectando la resistencia a los antibióticos el tratamiento contra Helicobacter pylori? Bueno, ese es otro de los factores que se ha estudiado cuando se tratan de implementar programas de testeo y erradicación del Helicobacter, es que hay una posibilidad de aumento de la resistencia tanto de la bacteria Helicobacter pylori por el uso de antibióticos como también de otros gérmenes resistentes, ¿no? Sin embargo, que hay que sopesar el riesgo-beneficio y la indicación actualmente es que en países con alto riesgo de cáncer gástrico, nosotros podemos implementar ese programa de testear y erradicar el Helicobacter pylori. En países. Con alto riesgo de cáncer gástrico. Ok. Gracias, doctora. Damos paso a otra pregunta. ¿Hay algún avance en terapia con fagos para esta bacteria? Fagos es como una vacuna. Los virus. Sí, los virus que atacan bacterias, pero eso, no sé, doctora, creo que solo en algunos países de Europa del Este es permitido esos tratamientos con virus para erradicar bacterias. No he encontrado la vacuna, sí, quizás eso no. buscando vacunas que sean. No es común acá en Latinoamérica. No, aquí no. No, aquí no, mejor dicho, aquí no se utiliza ese tratamiento con fagos para bacterias. No es algo. En el Perú, las tasas de cáncer gástrico y de infección por H. pylori son sumamente altas. ¿Qué tiene la población peruana, la geografía o la misma bacteria en el país para que sea un escenario tan favorable para este enemigo? Acá son los hábitos de higiene, pues, ¿no? Y el saneamiento ambiental, ¿no? Que no, o sea, eso nos falta, pues, ¿no? Y también el problema del agua, ¿no? De las aguas que también han encontrado en la tarjea que tiene el Helicobacter pylori hace años, ¿no? En publicaciones. Entonces, es más que nada el problema de higiene y de saneamiento ambiental. La doctora realizó 2 estudios, ¿no? El tratamiento para Helicobacter pylori y las poblaciones donde hicieron los estudios son población vulnerable, ¿cierto? No Sí, todos de tienen, bajos recursos económicos. no todos tienen agua potable. O saneamiento, o viven hacinados, ¿no? Entonces no tiene un buen saneamiento ambiental para poder evitar la transmisión, pues, ¿no? Gracias, doctora. Damos paso a otra pregunta. Si creo tener la bacteria,
porque tengo un registro de gastritis crónica, aunque controlada. ¿Lo mejor sería erradicarla? Si cree tener la bacteria, tienes que hacerse la prueba del test de aliento. Es una prueba que se realiza soplando, ¿no? Y después te hacen beber un líquido o sin una cápsula y después vuelves a soplar, después de unos 15 minutos vuelves a soplar, ¿no? Y eso se analiza y se ve si tienes la bacteria. Entonces, nosotros para erradicar la bacteria tenemos que encontrar la bacteria, ya sea por test de aliento, o si no, por endoscopía visualizando la bacteria, ¿no? Pero no se manda No es tratamiento sin... no es porque uno crea que tenga, ¿no? Ay, Tiene sí. que utilizar una de las pruebas para detectar la bacteria y para poder utilizar los tratamientos que son con muchos antibióticos y de muchos días, ¿no? Sí, por eso es de cuidado. Sí. Vamos, paso a otra. El abuso de los antiácidos como el omeprazol destruye a la bacteria o, al contrario, le quita el ácido al estómago y la ayuda a multiplicarse más rápido. Teóricamente aumentaría el pH y le hace multiplicarse, pues, ¿no? Sí, Ella se multiplica a un pH más alto, ¿cierto? sí, más de 6. Se reproduce. Más de 6. O sea, omeprazol es favorable para la reproducción del Helicobacter pylori. Claro, si logra un pH de más de 6, ¿no? Porque hay pacientes que son metabolizadores rápidos y con el omeprazol nomás no van a lograr un pH mayor a 6. ¿Omeprazol es para uso Omeprazol. de agrieras o cuando lo mandan para reflujo? Para reflujo también a doble Mm, dosis. ya. Listo. Vamos, paso a otra, sí. Como internista, ¿cuál es el mito más peligroso que la gente cree sobre los hospitales y que hace que eviten ir a atenderse? Ay. Mm. Ya, lo que he visto en mi práctica clínica, lo que veo es que los pacientes a veces, en lo que es, le tienen miedo a veces a los medicamentos, que les puede hacer daño, y a veces también a los procedimientos, pues, ¿no? Y por eso muchos no quieren acercarse al hospital, y el problema es que cuando ya están muy mal, pues, ¿no? Con la enfermedad muy avanzada. Ustedes saben que cuando el cáncer es detectado tempranamente es curable, ¿no? Que cuando ya está avanzado. Gracias, doctora, por la respuesta. Damos paso a ¿La otra pregunta. gastritis crónica está directamente relacionada con la bacteria? La gastritis crónica, en digamos, un buen porcentaje, ¿no? 73%, ¿no? Pero hay otras causas, ¿no? Como el tipo de alimentación, el no comer a sus horas, también con la edad, ¿no? Eh, Todo eso aumenta, no solamente el Helicobacter es el único que puede producir gastritis crónica. Ujú. Damos paso a otra pregunta. Helicobacter pylori es famosa por su relación con el cáncer de estómago. ¿Existen otras bacterias o virus equivalentes en el cuerpo humano que actúen de forma similar, provocando un cáncer en otros órganos? El virus de Leicester-Bach también es uno que puede provocar cáncer gástrico. También está implicado. Y bueno, el Helicobacter pylori también puede producir un linfoma mal, ¿no? Que es un tejido linfoideo asociado a la mucosa gástrica, que es un tipo de tumor linfoideo, pues, ¿no? Mm, Gracias, doctora. Entonces, bueno, ¿Hay sabemos algún caso que de un paciente que la haya marcado especialmente? mm, un paciente, de repente son aquellos pacientes que entran y que si tú le encuentras un cáncer gástrico, pues, ¿no? Avanzado, ¿no? Y bueno, el paciente te dice que tuvo un mes de evolución, que se sintió mal, que desde hace un mes y que por eso se hizo la endoscopía y le encuentras un cáncer gástrico, pues, ¿no? Ya avanzado, ¿no? Esos son los que dice la literatura, que son pacientes que están asintomáticos y de pronto le De un encuentras un momento a cáncer otro gástrico. les da.
porque ese cáncer no tiene síntomas temprano, ese cáncer no, a veces no siente. El dolor o Sí. no lo sienten, no sienten, hay personas que tienen la sensibilidad del dolor muy alto o que los síntomas los hacen pasar como desapercibidos, ¿no? Sí, por lo que la doctora menciona, un reflujo, un dolor de estómago, no necesariamente nadie va a pensar en algo. Por eso se recomienda endoscopía a partir de los 40 años mm, aquí en Perú, y esa es la guía médica para los países con alto riesgo de cáncer con un alto gástrico. riesgo de cáncer. Ujú. Damos paso a otra pregunta. Aquí nos enfrentamos al dilema del menor de los males. ¿Qué es más grave para la salud pública? ¿El riesgo de cáncer gástrico o la amenaza de crear bacterias resistentes a todo? ¿Cómo lo maneja la medicina siendo un choque entre lo particular y a nivel de sociedad? Eso es uno de los, es uno del, digamos, de los tópicos que está en evaluación, ¿no? Sin embargo, la Organización de la Mundial de la Salud ya ha sacado su guía para la implementación de programas de testeo y erradicación del Helicobacter pylori en regiones con alta incidencia de cáncer gástrico, ¿no? Ya que hay estudios que han demostrado disminución en la incidencia y mortalidad por cáncer gástrico, ¿no? Lo otro todavía está en estudio para ver, o sea, a largo plazo se va a ver, por ejemplo, en esos lugares donde se ha hecho esos estudios de corte, de seguimiento después de la erradicación del Helicobacter pylori, ahí todavía van a haber datos sobre resistencia del mismo Helicobacter pylori o de otros microorganismos resistentes por el uso de estos antibióticos, ¿no? O sea, ahorita todavía conforme vaya avanzando los estudios se van a ir descubriendo los problemas que puede traer esta implementación de los programas de testeo y tratamiento de Helicobacter pylori. Doctora, y por ejemplo, en el caso de India, condiciones de salubridad, por ejemplo, de las comidas callejeras que siempre muestran. Bueno, nunca he visitado India. ¿Qué opina de esos? Comidas que venden en la calle, todos estos jugos, Claro, o sea, no solo es Helicobacter, puede ser cualquier parásito o puede, cualquier otra cosa. cualquier otra infección, ¿no? Ujú. Gracias. Entonces sabemos que el Helicobacter, que el cáncer gástrico o el adenocarcinoma gástrico, ¿no? Porque hay otros tipos de tumores gástricos, el adenocarcinoma gástrico es un cáncer, es una enfermedad infecciosa, ¿no? Donde el Helicobacter pylori es el principal carcinógeno, ¿no? Ya reconocido y cuya erradicación puede disminuir la incidencia y mortalidad por cáncer gástrico. Gracias, doctora. Damos paso a otra pregunta, sí. ¿Qué síntomas debemos nosotros observar para detectar el cáncer gástrico lo más temprano posible? Tenemos que hacer una endoscopía porque no se, es asintomático. Uy, Cáncer sí. temprano es asintomático. Tenemos que hacer una endoscopía. En una endoscopía podemos detectar pacientes con riesgo incrementado de cáncer gástrico, aquellos que tienen metaplasia proximal, principalmente a nivel del cuerpo, ¿no? Estos pacientes ya nos deben de ser, hacérseles seguimiento, un seguimiento oportuno con una endoscopía especial que es con imagen avanzada, que es magnificación y cromoendoscopía virtual, ¿no? Para poder evaluar toda la mucosa gástrica y tratar de buscar un cáncer temprano o la displasia para que la displasia sea erradicada, ya que toda displasia actualmente tiene algún riesgo de desencadenar cáncer gástrico y toda displasia debe ser erradicada. Uy, gracias, doctora, por la aclaración. Damos paso a otra pregunta. ¿Qué le recomienda a los nuevos estudiantes que quieren convertirse en médicos? Ay, doctora, y podría mencionar un poco cómo usted llegó a medicina. Bueno, yo les recomiendo que los que quieran convertirse en médico, primero que nada, tienen que tener la vocación, ¿no? ¿Qué es esa vocación? Es el deseo de ser médico, porque el ser médico, digamos, no es lucrativo, ¿no? Es más tener la devoción de atender pacientes, de curar enfermedades, ¿no? Y de saber que te vas a dedicar toda tu vida a estudiar, ¿no? Porque eso es la medicina, va cambiando tanto el diagnóstico, las maneras de diagnosticar enfermedades, las maneras de curar enfermedades, ¿no? Siempre van apareciendo nuevas terapias, nuevas maneras de diagnosticar, y entonces uno tiene que estar dispuesto a estudiar toda tu vida, pues, ¿no? Y debe gustarte eso.
Sí, la doctora, solo nombré uno de los estudios que tiene, no nombré, digamos, todos los cursos y actualizaciones que tiene, porque ya todo el tiempo se está actualizando y también es importante mencionar los turnos, ¿no, doctora? Los turnos no son fáciles en clínica para algunas especialidades, Claro, los turnos que tienen tan largos a veces. claro, o Y en sea, pandemia les tocó muy pesado los turnos que tenían. claro, ahí teníamos que estar nomás, pues, ¿no? Si te llamaban no podías decir que no, porque ya estabas ahí. Igual que cuando, me acuerdo cuando hubo el terremoto en Pisco, en Cañete, y yo estaba en Lima, bueno, yo estaba trabajando en Cañete y no quería regresar, pues, ¿no? Pero igual tuve que regresar a atender ahí, ¿no? Sí, en el terremoto, no sé, ¿eso en qué año En fue? Pisco, 2007, Mm. 2007. Claro, yo viví en Lima, pero iba a trabajar a Cañete, ¿no? Y entonces, justo cuando regresaba, hubo el terremoto en Pisco, que se sintió todo hasta Lima, pero al día siguiente, pues, tenía que regresar a trabajar, aunque me daba miedo el sismo, pues, ¿no? Aunque daba miedo las cosas que nadie sabía que iba a volver a pasar, ¿no? Pero igual tenía que ir, ¿no? ¿Cuántos pacientes tenían, por ejemplo, en pandemia por médico cuando atendieron acá la pandemia en el COVID? 15, había una sala de 30 pacientes, pero, o sea, esos pacientes era porque les faltaba el oxígeno, todos estaban con bolsa reservorio y nos daban 15 pacientes para cada médico, eran dos médicos, teníamos que ver 15 pacientes, Es ¿no? muy pesado, son Sí, era, muchos. era pesado, sí. Sí, claro. Además por Y todo con el todo el traje y el traje que tenía que usar. N95, porque la doctora estuvo, sí, y se Sí, infectó también 3 veces. sí, durante toda la pandemia me he infectado 3 veces, Sí, eso fue duro. a pesar de la vacuna. Ajá. Ah, sí, ya después de la vacuna, sí, diferente, ¿no? Puedes pasar otra, sí, otra pregunta. Si más de la mitad del mundo tiene la bacteria, ¿por qué en algunos solo causa una gastritis leve y en otros se convierte en un cáncer de estómago? Ya. Es cierto, el 50% del mundo está infectado por la bacteria, ¿no? ¿Y por qué algunos hacen cáncer? Porque no solamente es quizás el tipo de cepa virulenta del Helicobacter, sino también otros factores que se van añadiendo, ¿no? Para hacer que este paciente desencadene cáncer, ¿no? Genéticos, digamos, dieta, alimentación, ¿no? Que ingiera, que fume, que beba alcohol, que ingiera muchas carnes rojas. A la parrilla, ¿no? Que eliminan sus nitritos y estos van a producir más inflamación, ¿no? Y va a ser digamos, para que se desencadene un cáncer, siempre eso no es solamente una cosa, son una serie de Muchos, factores que intervienen para que se presente el cáncer. muchas variables, ¿cierto? En juego, no solamente una, y lo que mencionaba más de la parte de la conexión intestino-cerebro que está ahorita tan de moda de los factores de riesgo de depresión y ansiedad también, que representan más variables en juego. Mencionaba la doctora al comienzo. Damos paso a otra pregunta, sí, sí alcanzamos. Si una persona se cura de la bacteria, ¿el riesgo de sufrir cáncer en el futuro desaparece por completo o sigue existiendo? ¿No? El riesgo sigue existiendo, o sea, depende en qué momento eliminaste la bacteria, ¿no? Si tú eliminaste la bacteria antes de que aparezca la atrofia y la metaplasia, porque hay una cascada que se llama la cascada de Correa, en la cual es la evolución hacia el cáncer gástrico, ¿no? Desde una gastritis superficial, gastritis profunda, atrofia, donde ya las glándulas desaparecen, por eso se dice atrofia gástrica, después va evolucionando hacia esa atrofia, se transforma a metaplasia intestinal, que puede ser completa, va progresando a una incompleta, luego a una displasia de bajo grado y posteriormente una displasia de alto grado, que ya colita con cáncer gástrico. Entonces, si tú eliminas la bacteria antes de que aparezca la atrofia, ¿no? Este paciente, el riesgo de que desencadene cáncer va a ser mucho menor que si ya lo encontraste en una metaplasia intestinal completa o incompleta, ¿no? Que ya su riesgo aumenta. Pero no eliminar la bacteria no quiere decir de que ya este paciente no va a ser cáncer. Tienes que hacerle los controles, por ejemplo, si tiene una metaplasia, dependiendo proximal, ¿no? Dependiendo de eso, tienes que ver cuándo lo vas a programar para otra endoscopía, para revisar el estómago, porque su riesgo al eliminar la bacteria, si ya estuvo avanzado esta gastritis, no va a eliminarse, pues, ¿no?
Gracias por la aclaración. Damos paso a una última pregunta, si alcanzamos. ¿Qué hábitos o alimentos actúan como combustible para el daño gástrico junto a la bacteria? ¿Y cuáles pueden servirnos de escudo en el día a día? Del daño gástrico, ¿te refieres a cáncer o a úlcera? Si es a úlcera, por ejemplo, los antiinflamatorios. Si el paciente tiene helicobacter y tú le das antiinflamatorios, probablemente haga una úlcera, ¿no? Un antiinflamatorio o aspirina, por eso pacientes que van a recibir antiinflamatorios, digamos, por tiempos prolongados, debemos de erradicar el Helicobacter pylori, ¿no? Buscar y erradicar el Helicobacter pylori. Y lo que contribuye a mejorar la gastritis, los alimentos que mejoren la gastritis, es evitar lo que lesione más la mucosa gástrica, ¿no? La cafeína, el ají, el alcohol, el fumar. Ya he visto que los pacientes que fuman y tienen Helicobacter pylori también tienen más riesgo de hacer úlceras gástricas duodenales. Gracias, doctora. Bueno, en este momento damos las gracias a la doctora por haber estado en este espacio. Vamos a dejarle para que mande un mensaje final a todos los que se conectaron el día de hoy, un mensaje que quiera dar respecto al tema tratado, lo que usted considere. Bueno, que el cáncer gástrico en los años que vienen para las nuevas generaciones va a constituirse en un problema de salud pública, ya que se debe al envejecimiento de la población y también al crecimiento de la población, ¿no? Y que tenemos que tomar conciencia de que el Helicobacter pylori causa el 73%, causa el 73% de los cánceres. Gracias, gracias, doctora, por haber compartido esa información el día de hoy. Muchísimas gracias por recibirnos aquí en la Unidad Pediátrica de Lima, Perú. Gracias a todos los que se conectaron con nosotros, por supuesto, a todos los colegas de la doctora. Ay, se me fue el nombre del hospital. El hospital, perdón, Hospital Uldarico Roca Fernández de E-Salud, que es uno de los hospitales más grandes que hay acá cerca a Lima, la periferia de Lima. Gracias a los médicos, enfermeras, residentes, a todo el equipo que está día a día con la doctora, que están ahí atendiendo pacientes. Muchísimas gracias por conectarse el día de hoy a esta transmisión en vivo y en directo, siendo las 8:08 de la noche, hora Perú, y las 10:10 hora Argentina. Damos por finalizada esta transmisión desde Lima. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes por escucharme. Esperarse.